poco de la sesión de ahora sería entrar un poco en el detalle de proyectos de referencia que en el contexto que estamos viviendo se están produciendo a una velocidad vertiginosa. El contexto de la pandemia ha acelerado significativamente la transformación en distintas organizaciones. Todo el mundo está intentando sacar el máximo partido a nuevas tecnologías e innovación para poder acercarse a sus clientes y realizar una experiencia en un contexto digital, y hemos vivido esa transformación inicialmente en nuestro propio puesto de trabajo. También se ha visto afectado en el sector de la educación, en los colegios y en las universidades, la propia sanidad, en el sector del retail. Y la idea fundamental es, en este nuevo contexto, en esta nueva realidad a la que tenemos que hacer frente, sacar el máximo partido a la innovación y a nuevas tecnologías que nos permitan cambiar la experiencia de nuestros clientes. Y para ello, probablemente la mejor forma de implementarlo sería plantear un modelo orientado fundamentalmente a servicio. Y con esa idea, básicamente, lo que planteamos es cubrir una experiencia end-to-end totalmente novedosa e innovadora en tres áreas fundamentales. El garantizar que el arranque de estos nuevos servicios en un contexto de digitalización vertiginosa es muy ágil y muy rápido y muy flexible, que desde el punto de vista operacional puedo plantear filosofía zero touch en cualquier ubicación desde el punto de vista de operar, poner en marcha, actualizar los servicios que van a consumir nuestros usuarios. Y por último, garantizar que desde el punto de vista de negocio saco el máximo partido a la información que se está generando en todas las ubicaciones. Y para ello, tres áreas fundamentales. ¿Te parece, Iván, si comentamos inicialmente en el área del puesto de trabajo y la nueva experiencia que supone la digitalización en este contexto? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Alejandro. Creo que estos últimos meses en el área tecnológica han sido todo un reto, porque, como muy bien comentaba Alejandro, todas las compañías han tenido que hacer lo que antes podíamos permitirnos hacer en meses o en años, en apenas días. Y yo creo que precisamente esta época, si algo ha significado, es una clara evolución y una clara disrupción que separa las tecnologías en las cuales pues, los proyectos tardan años en ser ejecutadas de tecnologías tremendamente ágiles como la que proporcionamos en Nutanix. Uno de los ejemplos para mí más claros, adicional a los que están en esta slide, es un caso de éxito de un gran ministerio español que cuando llegó el confinamiento pues no tenía capacidad de tener los empleados teletrabajando y fuimos capaces de llevar más de 5.000 personas a su casa a trabajar en apenas una semana el arranque del proyecto y 2 semanas teniéndolo prácticamente finalizado. Esto para mí es una experiencia que merece la pena comentar, pero por ejemplo dentro de los que Alejandro comentaba también y reflejaba en la slide, me parece por ejemplo muy significativo el caso de Vodafone. Vodafone es una compañía en la cual pues, todos los procesos de contratación, las tiendas y los puntos de presencia, pues tiene más de 50.000 usuarios concurrentes ejecutándose sobre Citrix y Nutanix y también muy interesante con capacidad de desbordar con un clic a entornos de public cloud. Muchas veces cuando hablamos de cloud híbrida y que hablamos de multicloud, yo creo que no existen demasiadas soluciones que de forma sencilla te permitan tener automatizada la capacidad de mover cargas entre entornos y responder a circunstancias cambiantes que pueden ser múltiples. En este caso en concreto, y la tecnología Nutanix lo permite, somos capaces de llevar cargas de un entorno de cloud privada a un entorno de cloud pública. Pues, por ejemplo, tenemos varios vídeos de referencia y varios vídeos que se puede observar este tipo de procesos en los que somos capaces de llevar en 30 minutos pues, 3.000, 5.000 usuarios directamente a cualquier entorno de cloud pública. Yo creo que cuando hablamos de esa experiencia ágil y hablamos de esa experiencia de base de datos, de escritorio como servicio, el volumen de referencias que tenemos tanto a nivel de España como global es tremendamente importante. Y aquí, Iván, es un punto bastante significativo es el cambio de aproximación en este tipo de proyectos. En el caso concreto que mencionabas de la referencia del Ministerio, el poder disponer de una infraestructura en cuestión de un día, 2 días en el propio data center, plataformarla
y en el mismo día tener 500 usuarios en entorno productivo consumiendo y accediendo a los servicios es una experiencia totalmente diferencial de un arranque que, como se refleja en la slide, es prácticamente instantáneo. Si hacemos la analogía con lo que sería la experiencia en un mundo tradicional, prácticamente entre que llegan los servidores, la conectividad, el almacenamiento, se instala el software, estaríamos hablando de proyectos que habitualmente llevan meses, y con esta experiencia de la cloud en casa con capacidad de desbordar a la cloud pública, básicamente estamos hablando de tener en producción cientos de usuarios y miles de usuarios en menos de una semana. Es bastante significativo. Absolutamente. Y en mi opinión, de esa experiencia de arranque rápido, también cabe añadir que esa misma arquitectura eres capaz de extenderla a prácticamente cualquier dimensión. Recientemente, en uno de los anuncios de resultados trimestrales de Nutanix, hemos contado, todavía no es referenciable, con lo cual el nombre no lo podemos comentar, pero hemos anunciado un proyecto que acabamos de ejecutar en una institución financiera para más de 90.000 usuarios concurrentes. Es decir, lo interesante es que la experiencia de arranque extremadamente rápido somos capaces de proporcionarla, pero eso no quiere decir que cuando vas a escala tengas ningún tipo de problema. De hecho, creo que los proyectos de VDI más grandes que hay pues, a nivel mundial tienen Nutanix por debajo. Y yo creo que esto es algo especialmente importante porque no es solamente ese arranque rápido, sino es la escalabilidad pues, prácticamente ilimitada y lineal. Y lo que lleva a una experiencia de servicio, como comentábamos. Al final, independientemente de la ubicación, ya sea on-prem o en un contexto de cloud pública, outsourcing o service provider, el poder consumir los puestos de trabajo como un servicio y garantizar que la experiencia en todo momento, independientemente del número de usuarios a los que estamos dando servicio, se mantiene en niveles de excelencia. Y teniendo en cuenta que, digamos, la demanda en este contexto era poder aproximar este tipo de proyectos de una manera ágil y prácticamente de arranque inmediato, otro contexto que abre la situación actual de pandemia y ha acelerado en este momento es la posibilidad de gestionar de manera centralizada y automatizada ubicaciones geográficamente dispersas. Y en ese contexto hemos cerrado en los últimos meses referencias bastante significativas. Inicialmente arrancan en el contexto americano y rápidamente en Europa las fotocopiamos y las implementamos para sacarle el máximo partido. Aquí la idea fundamentalmente muy relacionada con el sector del retail o en el sector energético, que tienen ubicaciones de servicios y aplicaciones dispersas geográficamente, la posibilidad de cubrir todo el ciclo de vida con una experiencia de servicio y cero touch. El poder en cualquier ubicación presentar un nodo, dos nodos, tres nodos que me va a servir para ejecutar mis aplicaciones, plataformarlo de forma remota, instalar la plataforma de software de Nutanix sobre esos nodos y tenerla disponible en cuestión de minutos, y sobre esa plataforma ya disponible, también de forma remota, desplegar los servicios que se van a ejecutar. En ese sentido, organizaciones como Walmart, The Home Depot, L'Oreal y otras referencias, como comentabas esta mañana en la introducción, en IKEA, están sacando partido a la posibilidad de llevar la puesta en marcha de esas ubicaciones de semanas, prácticamente 2 meses, a 8 horas, en prácticamente un poco más de una mañana, tener todo el entorno productivo. Absolutamente. Me parece, por ejemplo, en el mercado español tenemos bastantes clientes del sector manufactura e industria, precisamente porque cuando hablamos de Zero Touch, si algo es importante, es que la infraestructura sea sencilla de desplegar y sencilla de mantener, puesto que lo que queremos es minimizar la necesidad de tener perfiles tecnológicos o técnicos desplegados en múltiples localizaciones remotas. Por eso, bastantes compañías del sector manufactura están utilizando Nutanix precisamente para desplegar cómputo, por ejemplo, en fábricas. Pero la reflexión que hacías me parece muy interesante. Cuando hablamos de Zero Touch, hablamos de que en energía y utilities estamos hablando de centros de transformación. En telco estamos hablando de entornos de red, o estamos hablando de entornos edge, cercanos a los clientes. En retail hablamos muchas veces de entornos logísticos. Es decir, la capacidad de adaptarnos al caso de uso de industria es muy interesante porque, en el fondo, esa experiencia Zero Touch
resulta tremendamente valiosa para múltiples clientes en múltiples entornos en función de sus necesidades y su industria. Y en este punto me parece un momento interesante para recordar que para mí un elemento absolutamente distintivo y clave de la solución de Nutanix está en que estamos hablando de un único entorno de gestión, una única suscripción. Es decir, nosotros conocemos compañías que la logística hace unos años basaba en centros logísticos, ahora están planteando basar parte de la logística en tienda. Mientras tanto, mantengo trabajando, por ejemplo, en remoto a ciertos trabajadores, pero puedo querer dar acceso remoto pues, a proveedores o a partners. Todos estos casos de uso, sean en mi data center, en el de un outsourcer o MSP, o en public cloud, en el edge o en data center, comparten una única tecnología, una única suscripción, una única forma de gestionar. Y esto me parece especialmente importante porque generalmente uno de los grandes problemas de la IT tradicional pues, es la creación de silos a nivel de aplicación, a nivel de entorno, a nivel de localización. Y eso lo que genera pues, es multiplicidad de equipos para soportarlo y con ello pues no especialmente agilidad. A día de hoy, en ámbitos, digamos, del data center, pues evidentemente pues Public Cloud ha traído agilidad a esos entornos, pero las capacidades que hay de muchas de esas compañías de Public Cloud y de muchas de las tradicionales del data center, por ejemplo, en entornos Zero Touch, Edge, Robo, etcétera, es bastante diferente a la que Nutanix pone en la mesa. Para mí, una vez más, lo que es interesante es que estamos hablando siempre de una plataforma, una pila tecnológica, una única consola, un único modelo de suscripción. Y eso lo que permite es que según amplias el abanico a todo tu entorno corporativo, la capacidad de resultar más óptimo incrementa exponencialmente. Es decir, el patrón de uso de 10 plataformas independientes no tiene nada que ver cuando lo sumas, estás pues, agregando las ineficiencias de esos 10 patrones de uso, aplicaciones o localizaciones. Cuando estás hablando de plataforma Nutanix, de lo que estás hablando es de que el uso puede subir en una y bajar en otra. Y como en el fondo estoy utilizando una única suscripción para todos los tipos de uso, generalmente de esa capacidad de dar con una única tecnología, una única consola, una única suscripción, Public Cloud, Edge, Robo, Data Center, entornos de escritorio de usuarios, VDI, virtualización de aplicaciones. De aquí viene, en mi opinión, una de las mayores eficiencias que Nutanix pone en la mesa y es por ello pues, el crecimiento bastante acelerado una vez que un cliente empieza a trabajar con Nutanix porque rápidamente lo que ve es que le puede servir para múltiples casos de uso y que en todos ellos lo que obtiene es, dado que tiene una única pila tecnológica y un único modelo contractual, grandes eficiencias de escala. Y por complementarlo un poco desde el lado técnico, para hacer gala de mi rol, también un único modelo operacional. El hecho de, como bien señalabas, Iván, tener una única plataforma, una única suscripción y múltiples ubicaciones, lo que permite a la organización o al service provider garantizar que puede proporcionar una experiencia de servicio gestionado independientemente de la ubicación. E inicialmente, a lo mejor, plantearlo en el data center de forma natural como un paso inicial y embrionario, pero luego llevarlo de manera pragmática, estándar y automatizada a cualquier ubicación que necesite para acercar la experiencia de operación y del servicio allí a donde el usuario va a sacarle el máximo provecho. Absolutamente. Y hablando de ese espíritu de como servicio, creo que la última slide habla precisamente de una de las capacidades que yo creo que Nutanix pone en la mesa, que típicamente no hemos sido capaces con tecnologías más tradicionales de proporcionar, precisamente por un concepto que llevamos, yo creo, esbozando toda la Nutanix Wiki hoy y en esta charla en particular, que es que arquitecturas tradicionales de lo que te hablan mucho es de diferenciación, distintas pilas, distintas tecnologías. Eso de lo que habla inmediatamente es de necesidad de distintos equipos, puesto que es imposible que una persona conozca todas las variedades tecnológicas que hay en el mercado. Y, por ejemplo, las arquitecturas cloud, en cierta forma, intentan eliminar esto. Es decir, la gestión de la infraestructura se parece mucho, independientemente de que encima tengas pues, un tipo de aplicación u otro. Nutanix ha invertido muchísimo esfuerzo y yo creo que tenemos una solución absolutamente diferencial en poder proporcionar soluciones de base de datos como servicio. Y es cuando hablamos de experiencia data-centric. ¿Esto, en el fondo, en qué consiste? Pues consiste en que igual que a día de hoy todos los clientes entienden y todo el mundo entiende que cloud viene a hacerte homogénea la provisión de entornos, por ejemplo, independientemente de la tecnología subyacente y muchas de esas complejidades se te ocultan, a nivel del dato todavía muchas de esas complejidades siguen estando absolutamente presentes.
Y tenemos que recordar pues, que a día de hoy pues, hay clientes que ejecutan SQL Server, hay clientes que ejecutan Oracle, pero hay clientes que ejecutan MariaDB o ejecutan Postgre o ejecutan SAP HANA y sus bases de datos. Nutanix lo que proporciona es una solución que lleva la experiencia SaaS a cualquier entorno de base de datos subyacente. Y por ello, lo que provocamos es una experiencia data-centric como servicio que no tiene nada que ver con tecnologías previas y soluciones existentes en el mercado, que generalmente cada uno de los fabricantes lo que ha intentado es tener un entorno de gestión para su propio gestor, para su propia tecnología. Pero nosotros somos capaces de llevar esa experiencia de base de datos como servicio a cualquier ámbito tecnológico a nivel del dato. Esto creemos que tiene un impacto brutal y se ve muy bien, yo creo, en algunas de las métricas de algunos de los ejercicios de TCO que hemos hecho de los clientes de referencia que mostramos en la slide. Y además, perdona por acelerarme, además es importante reseñar que en el día de hoy, en este contexto de transformación digital, el poder explotar el dato en el momento que se produce, el poder utilizar copias de la información real del entorno productivo para sacar nuevos servicios de manera ágil, digamos, es una demanda de negocio bastante significativa, es un must-have que todas las organizaciones están teniendo a la hora de sacar nuevos servicios y sacar el máximo partido. Y el hecho de poder romper fronteras y romper barreras y que todos los departamentos de la misma organización simplifiquen esta aproximación de orientación al servicio, que no supongan fricciones en un proceso, la puesta en marcha de una nueva instancia de base de datos en el entorno de desarrollo que va a acabar en el entorno de producción, sino que todos ellos colaboren de manera sistemática y programática en garantizar que en cuestión de minutos, 40 minutos, tengo un entorno de Oracle RAC disponible con los datos copiados de producción para hacer las pruebas de calidad del nuevo servicio que estoy sacando y que voy a desplegar en cualquiera de las ubicaciones que comentábamos durante la sesión. De hecho, por retomar el hilo de las primeras slides, el poner en marcha este tipo de instancias en el mundo tradicional, el mantenerlas, normalmente suele ser proyectos costosos que llevan semanas entre que llega el hardware, plataforma, el sistema operativo, despliego el motor de base de datos y hago import, export, backup o restore de la información, pues pueden llevar semanas y entre ellas hay distintos departamentos dentro de la organización que tienen que interactuar de forma efectiva y que no suele ser la realidad en las organizaciones, sobre todo si son grandes y complejas. Y por contra, no solo la puesta en marcha, esa información, esos entornos los tengo que mantener, garantizar que aplico los parches, que aplico las actualizaciones, que mantengo la información y sobre todo que protejo de manera segura ante posibles ataques de ransomware. El poder implementar una filosofía orientada a servicio no solo me agiliza y me flexibiliza la puesta en marcha, la copia y la gestión de distintas versiones de la misma instancia de base de datos para realizar pruebas de calidad en paralelo, sino que a la vez me garantiza que ante la posibilidad de cualquier ataque, ciberataque, que infecte mi entorno de información y de base de datos, puedo hacer rollback, puedo devolver esas instancias a un punto determinado en el tiempo para garantizar que la información vuelva a estar disponible. Con lo cual, en ese contexto en donde los entornos a día de hoy tienen la amenaza de ser secuestrados, poder tener ciertas garantías de devolver la información a un punto funcional cercano en el tiempo y evitar que los servicios, mis procesos de desarrollo de nuevas aplicaciones nunca se vean afectados por ese tipo de situaciones o si, en caso de suceder, el plan de contingencia me permite devolver el entorno a situaciones funcionales en el mejor tiempo posible y en el mejor punto posible de la aplicación, lo cual es significativamente relevante. Y ahí en la slide se describe un poco en función de las experiencias que vamos teniendo de esta aproximación a servicio con clientes, en el caso de un contexto de telecomunicaciones o un contexto de seguridad, el retorno de la inversión en este cambio de paradigma es prácticamente del 300% y el payback, el retorno de la inversión que estoy realizando en tiempo menor normalmente a los 6 meses, con lo cual
está agilizando y facilitando esta transformación digital que comentábamos en un principio. Yo creo que este entorno, cuando hablamos del dato y hablamos de entornos de base de datos, es uno de los que mejor se ve la aproximación de Nutanix, que al final lo que buscamos es proporcionar ahorros, como muy bien has comentado, operativos y a múltiples niveles, que se ven muy bien en un TCO. Hablando, por ejemplo, de la gestión de un entorno de datos visto en modo amplio, como bien comentaba Alejandro, un número que me gustaría dar es que a día de hoy en la mayor parte de los clientes, y esto son estadísticas más que refrendadas por la experiencia, 4/5 de los entornos hardware, con ello de las licencias software y evidentemente con ello de la operación, porque encima son entornos generalmente con bastante movilidad, son entornos no productivos. Es decir, en un cliente medio, solamente el 25, en algún caso puede ser el 30, en algunos el 20, pero la media que tenemos, y es bastante asentada, ronda alrededor del 25% de los entornos de gestión de datos son entornos productivos. El otro 75 generalmente es un entorno con mucha movilidad, usuarios de desarrollo, de pruebas, sandboxes, entornos de nuevas aplicaciones, que tienes que gestionar, mantener, pagar el hardware y pagar el software, que muchas veces es un elemento también muy importante en un escenario de TCO. Por ello, yo si puedo animar algo a los clientes que estén viendo la sesión, si tienen entornos en los cuales la agilidad, el coste total de propiedad son un reto, hablando de gestión del dato, realmente merece la pena echarle un vistazo a la solución de Nutanix porque creo que tenemos una solución que a día de hoy en el mercado no hay igual. Yo creo que determinados proveedores a nivel de infraestructura tienen soluciones parciales a nivel de gestor, fabricantes de los propios gestores de datos pues tienen soluciones muy específicas de su gestor. Cuando tú miras una foto amplia de un panorama de un cliente tipo que tiene múltiples gestores, múltiples entornos, múltiples aplicaciones, múltiples equipos para soportarlo, si en algún sitio se ve un ahorro vía TCO clarísimo dentro del portfolio Nutanix, posiblemente sea este. Y creo sinceramente que tenemos una solución que es tremendamente diferencial. Y yo creo aquí, Iván, que probablemente hemos cubierto esos proyectos transformacionales a grandes rasgos, porque al final están derivados por el contexto y la situación de transformación o de agilizar los proyectos de transformación digital a los que están haciendo frente nuestros clientes y que fundamentalmente se ven motivados por tres áreas fundamentales. Obviamente el poder arrancar y adaptarme a nuevas prioridades del negocio de manera muy ágil y muy flexible, el garantizar que independientemente de la ubicación, ya sea on-prem, en el service provider, outsourcing o incluso en la cloud pública, desde el punto de vista operacional, es una filosofía y un modelo totalmente estándar y automatizado, llevando incluso a filosofía de Zero Trust, y sobre todo le saco el máximo partido al dato de una forma segura y garantizando la rentabilidad, lo cual yo creo que son valores diferenciales de la propuesta de Nutanix en proyectos reales de este estilo. Absolutamente de acuerdo y no veo forma mejor de concluir la sesión. Muchas gracias, Alejandro, y una vez más, gracias también a todas las personas que estéis viendo las sesiones. Alrededor de lo que hemos comentado en esta, una vez más, creo que la mejor forma de verificar todo lo que decimos alrededor de Nutanix es o bien trabajar con alguna de nuestras referencias existentes, y hemos puesto en la mesa alguna de ellas, o bien trabajar alrededor de un modelo de TCO, que generalmente es la mejor forma de justificar cualquier inversión en IT. Muchas gracias a todos.